Bien, estamos ya muchachos, vamos a hablar hoy día 18 de mayo de evolución humana. Es uno de los tópicos que entran dentro de este programa electivo. Había desaparecido un tiempo evolución humana. Durante un tiempo además se veía tanto en biología como en ciencias sociales, como en historia. Ahora vuelve puntualmente en biología, en ecosistemas. Y no sé si vuelve en ciencias sociales, pero nosotros obviamente que le damos un perfil totalmente biológico a este asunto. Y ahí voy a empezar a compartir el PowerPoint. Insisto, para los que llegaron recién, que esto ya está en la página de Moodle del curso. Bueno, acá tenemos a modo de introducción. Perfecto. Mira, interesante, no lo sabía. Bien, tenemos aquí la primera diapositiva que vamos a empezar a hablar de evolución humana. Lo primero que tenemos que hablar es que hay algunas personas que dicen que el hombre desciende del mono, y ese es uno de los errores importantes que tiene que ver con evolución, con la mala comprensión de la evolución. No tenemos que pensar que el hombre desciende del mono, sino que tenemos que pensar que desciende con el mono. Hemos tenido caminos distintos, nos hemos ido separando. Más adelante vamos a ver los diagramas de separación de monos y humanos. Entonces, hay que primero erradicar eso del pensamiento corriente. Nosotros hemos tenido caminos evolutivos distintos. Ahora, vamos a hablar primero de los primates. Los primates son un grupo que está compuesto por los humanos, los monos, los simios y los lémures. Son todos mamíferos, ¿ya? Y correspondemos a este grupo llamado primates, cuyas características principales son, primero, tener una gran destreza manual. En los primates tenemos esto que está aquí abajito. Déjame sacar el rayo láser. Acá. Esto es lo característico de los primates, que tenemos la capacidad de tener un pulgar oponible. Esto se refiere al hecho sencillo de que el pulgar, por su articulación, por su forma de moverse, va en contra de los demás dedos. Como va en contra de los demás dedos, nos permite agarrar cosas, agarrar un lápiz, por ejemplo, agarrarse de las ramas. En muchos animales, el pulgar simplemente o no existe, o es un dedo que está semiatrofiado, o bien solamente tiene movimientos de lateralidad, algo como esto. ¿Ya? Piensen en un perro, por ejemplo, la forma más simple de verlo. El pulgar prácticamente no está como un resquicio un poco más arriba en la pata, pero en otros animales solamente lo pueden mover de lado. En cambio, en los primates, la función de oposición del pulgar es lo que les da una de sus más grandes características, ya que es lo que dice acá, esa capacidad de agarrar cosas. ¿Ya? Presentan los primates 5 dedos por extremidad y presentan uñas planas y zonas sensibles en la yema de los dedos. También voy a compartir acá cuál es la idea de que nosotros tengamos uñas planas. Voy a mostrar este dedo que me parece menos peligroso que mostrar otro. El tener una uña plana, por el otro lado de la uña, nosotros tenemos zonas de alta sensibilidad. Si nosotros presionamos acá, esa presión tiene en la parte de atrás, en la uña, una resistencia, y esa resistencia es sutil. Por lo tanto, la resistencia que da la uña permite que el tacto funcione de una manera adecuada. Además, las uñas, además de ayudarnos en el tacto, nos ayudan con otras funciones también características de los primates, como la capacidad que tenemos, por ejemplo, del simple hecho de pelar una naranja, que sería una destreza prácticamente imposible para un individuo, para un organismo que no tenga pulgar oponible o que no tenga uñas. Entonces nuestras manos son muy características, las manos de los primates, y lo otro característico es el uso de los sentidos. Los primates somos animales principalmente visuales. Para nosotros no es ni el olfato, ni el tacto, ni el oído el sentido principal. Para muchos otros mamíferos, los sentidos principales son el olfato o el oído. Piensen en un murciélago, piensen en un perro, por ejemplo.
o en una serpiente incluso, que son capaces de cazar con el sentido del olfato. Animales nocturnos, por ejemplo, que visualmente la luz no los ayuda mucho, pero que así todos son capaces de desenvolverse bien con otros sentidos. Nosotros, en cambio, los primates, somos principalmente visuales. Por eso una de las características de los primates es tener ojos grandes y los ojos con visión binocular. Eso de visión binocular se refiere a que nosotros tenemos dos ojos y además esos ojos están frontalizados, están adelante. En otros animales, por ejemplo, en los caballos, hay un ojo para cada lado. En muchos animales que comen vegetales, en muchos herbívoros, los ojos están mirando, tratando de abarcar la mayor cantidad de campo visual. La idea es simple, protegerse de que venga un predador. Los primates, y también los depredadores, tenemos la visión muy frontalizada, muy hacia adelante, con el objetivo, en parte, de generar una atención focal adelante, pero además nosotros esa visión binocular nos da un sentido de profundidad de campo. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un lápiz, por ejemplo, frente a mí, y yo estoy usando mis dos ojos, puedo calcular precisamente en qué lugar va a estar la punta, o este lado, o este otro lado del lápiz, al tener los dos ojos. En cambio, si yo tuviera solamente un ojo, la profundidad de campo disminuye. No puedo comparar adecuadamente cuánto tarda la luz en llegar a uno u otro ojo, y no puedo calcular realmente la profundidad de campo. Entonces, esas características, ya, ser principalmente visuales, tener visión binocular, y además el hecho de que nosotros somos en la mayoría diurnos, hace que, como característica, los primates seamos altamente dependientes de nuestra visión. Sobre esto de la visión binocular, simplemente hagan la prueba algún día de tomar, que les arrojen algo y ustedes tener un ojo tapado. Les va a costar mucho calcular la velocidad más la acción de agarrar. Probablemente les llegue un pelotazo o lo que estén tirándose. La visión binocular es importantísima. ¿Ya? Bien. En cuanto a nuestra locomoción, los primates somos muy flexibles y presentamos dos cinturas móviles. Esas cinturas se refieren, bueno, a la cintura clásica que nosotros tenemos, la cadera, pero también se refieren a la cintura escapular, a nuestros brazos, la forma en cómo nacen nuestros brazos. Nosotros acá tenemos unas articulaciones que son un globito, se llama cavidad glenoidea, da lo mismo, pero el número es una semiesfera. Y la cavidad glenoidea, que es de la escápula, del omóplato, también es otra semiesfera y calzan perfecto. De modo que nosotros podemos hacer este tipo de movimientos de circunducción sin que para nosotros suponga demasiado riesgo de luxación. Ese movimiento no lo tienen todos los animales, ¿ya? Y además, nosotros podemos movernos en esta línea. Voy a empezar haciendo un TikTok aquí, ¿no? No es un TikTok, es una clase, ¿ya? Puedo moverme así, y la cadera, digamos, esta es la pelvis, y esta vendría a ser la cintura escapular, pueden tener estos movimientos de torsión. ¿Ya? Yo puedo generar ese tipo de torsión, y si a eso le sumo los movimientos de circunducción, tanto de los brazos, ¿ya?, acá arriba, como de la cadera, aquí abajo, el resultado va a ser simplemente organismos que vamos a tener mucha destreza motora, mucha flexibilidad. Tal vez los humanos somos un ejemplo no tan bueno si nos comparamos con otros primates, pero piensen en un mono, ¿ya? Piensen en un mono arborícola, un mono que anda saltando de árbol en árbol. Son gigantescas las capacidades que tiene en términos de movimiento. Otra característica de los primates, locomoción en 4 extremidades, pero algunos lo podemos hacer de manera parcial en 2, y los humanos de manera total en 2 extremidades. Muchos monos utilizan entonces las 4 extremidades para moverse. Algunos pueden caminar, aunque no totalmente, no todo el tiempo, excepto los humanos, ¿no? Y
Otra característica, que tenemos un cerebro y comportamientos complejos. Ojo con eso. El tamaño cerebral se tiene que analizar en proporción con el tamaño corporal. Porque si tú te pones a comparar el cerebro humano con el cerebro, por ejemplo, de una ballena, claro, el cerebro de una ballena es más grande, por eso tienes que compararlo en proporción al tamaño corporal. Y el cerebro de los primates, en proporción con el tamaño corporal, es muy grande. Y además presenta una alta especialización. Y las destrezas sociales en los primates también son frecuentes. Los humanos somos el punto culmine en eso, pero también hay otros primates, los chimpancés, por ejemplo, que generan clanes, generan grupos, comparten, tienen roles, ¿ya? Hay algunos forman harenes, ¿ya? O sea, hay todo un comportamiento social también. Y como otros rasgos característicos, las tasas de reproducción son bajas, en general una cría por cada gestación. Además, esa gestación es prolongada. En el caso de los humanos, la gestación a 9 meses puede ser relativamente corta respecto del tiempo que nosotros vivimos. Pero la gestación, o sea, con el nacimiento no termina el asunto, después hay una muy fuerte dependencia materna. Y eso también es característico de los primates. Otros animales nacen y tienen que aprender a caminar de inmediato y la madre después los ayuda, pero muchísimo más rápido. En el caso de los primates, eso no ocurre, ¿ya? Esas son las características generales, entonces, de los primates. Dentro de los primates, los humanos somos solamente un grupo, ¿ya? Porque vamos a ver que están los monos, los simios, los lémures, y están los terceros también, que los vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando. Bien, acá aparecen los patrones de distribución de los primates. Se hacen diferencias. Aquí aparecen los monos del viejo mundo, los monos del nuevo mundo. Vamos a ver las diferencias, pero ya pueden ver por qué se les llama monos del nuevo mundo y monos del viejo mundo. El nuevo mundo fuimos nosotros cuando Cristóbal Colón llegó acá y los europeos notaron que existía América. Hay otros monos que se llaman strepsirrinos. También vamos a ver de qué se tratan los strepsirrinos, pero viven en Borneo, en esta zona el sudeste asiático y en África. Están los apes, que nosotros, hay una precisión del lenguaje, la voy a hacer enseguida también, ¿ya? Pero nosotros hablamos de monos, de simios. En el caso del idioma inglés, se hace la diferencia entre mono y simios. Ape vendría a ser el equivalente a los simios, ¿ya? Y los simios son de predominancia africana, unos poquititos por acá. Y bueno, los humanos que viven en absolutamente todos lados, ¿ya? Esos son la distribución de los primates. Aquí está la observación general que les decía yo. En español, la diferencia entre simio y mono no existe, es muy sutil. Según la RAE, mono y simio son sinónimos. Pero en inglés cambia. En inglés se utiliza monkey y ape. Monkey es para monos, ¿ya? Y apes es para los primates como los chimpancés, o los simios diríamos nosotros, ¿ya? Acá está, ape es usado para los primates como los chimpancés, los bonobos y los gorilas. Que se diferencian de los monkeys, o monos, que son más chicos, ¿ya? Ahora, los monos a su vez se dividen en monos del nuevo mundo y monos del viejo mundo y se caracterizan por tener cola, ¿ya? Entonces, simio y mono, importante, no son términos taxonómicos desde el punto de vista de la biología, ¿ya? Pero es importante reconocerlo al momento de estudiar, ¿ya? En general, los monos entonces con cola más chicos y los simios van a ser más grandes, los primates, ¿ya? Pero también hay diferencias que vamos a ir viéndolas en la medida que vayamos avanzando. Bien. Grupos de primates. Dentro del primer grupo de primates están los llamados strepsirrinos. Rino significa nariz. Y strep, como el streptococo, por ejemplo, significa curva, significa como crespo. Por lo tanto, los strepsirrinos
van a ser primates que tienen la nariz curva. Presentan grandes ojos y grandes orejas, y es en los únicos primates en donde el olfato es predominante. Pueden ser de hábitos nocturnos, acá nos dice, ¿ya? Y muchos de ellos viven en Madagascar. Producto del aislamiento genético, se han ido reproduciendo en esa isla gigantesca, y ahí se han ido generando nuevas especies de strepsirrinos. Son relativamente pequeños, tienen grandes ojos y son nocturnos. Y nos recuerdan a los primates más primitivos. Si hacemos un estudio acerca de cómo eran los primates más primitivos, serían muy parecidos a los strepsirrinos. Acá tenemos algunos tipos de strepsirrinos. Tenemos los lemures, los ayeayes, los lorises y los gálagos o galagos. Si se fijan, en Madagascar, en África del Sur de África, que de aquí podrían tener un ancestro común, ¿ya? Y algunas de sus características principales. La mayoría son nocturnos, algunos pueden ser, los más grandes son diurnos, los más pequeños son nocturnos, y sus características, ¿ya? para cada uno de ellos. A pesar de que son lejanos a nosotros, o los vemos más o menos lejanos con nosotros, corresponden a un grupo de primates también, ¿ya? Segundo grupo, haplorrinos, nariz partida, ¿ya? Esa es como la idea. Los haplorrinos somos, diríamos, un grupo mucho más grande. Aquí se incluyen los tarseros, los monos y los simios. Y los simios, además, incluyen a los gibones, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los humanos. ¿Ya? Los tarseros solo habitan en Borneo y Filipinas. Son estos, por si acaso. Estos son ejemplos de tarseros. Si se fijan en la forma de la nariz, tienen como la nariz dividida, haplorrinos. Son pequeños, de hábitos nocturnos y con grandes ojos. Se parecen en el sentido a los strepsirrinos. Y los antropoides, ojo, antropo es de hombre, oide es de parecido, o sea, los que se parecen a los humanos, se dividen en monos del Nuevo Mundo y monos del Viejo Mundo. En la fotito aparecen las manos de cada uno de ellos, ¿ya? Los gorilas, orangután, gorila, los humanos, con las características de su pulgar, el pulgar oponible, que les permite hacer cosas. Bien. Monos del Nuevo Mundo. Van a ser entonces los monos que viven en México, América Central y Sudamérica. Entendemos eso del Nuevo Mundo. Aquí está la característica distintiva. Las colas son prensiles. Eso quiere decir que se pueden colgar, ¿ya?, desde las ramas. Por lo tanto, la cola les sirve como si tuviesen una quinta extremidad, una quinta pata. Les permite colgarse, saltar de un lugar a otro, tienen una mayor seguridad. Su nariz tiene las narinas, ahí la pregunta cae, ¿qué son las narinas? Las narinas son los agujeros de la nariz. Están abiertas hacia adelante, son bastante visibles. Acá se alcanza a notar un poquitito de eso, ¿ya? Usualmente son de hábitos diurnos, y lo que les decía, son sociales y forman bandos. Los del Viejo Mundo son más diversos. Habitan en Asia y en África, y aquí se incluye a monos terrestres y arborícolas. Sus colas no son prensiles, como criterio distintivo con los monos del Nuevo Mundo. Algunos tienen colchones para descansar en el suelo. El típico poto colorado ese que aparece, bueno, en el Rey León aparece un mandril, ¿ya?, que tienen esos colchones para descansar. Y también son usualmente de hábitos diurnos, ¿ya? Este es un ejemplo clásico de este templo que aparece hasta en la película del Libro de la Selva, donde efectivamente andan estos monos que tienen ese carácter casi de
casi religioso, como de divinidades, ¿ya? Y ellos viven ahí tranquilamente dentro de este templo. Ahora, siguiente grupo, los simios. Y ahí encontramos simios menores. ¿Esta otra clasificación, mister? Como los Claro, otra, haplorhines y eso. otra clasificación. Claro, claro. Otra clasificación. ¿Ya? Los simios, ahí estamos nosotros. ¿Ya? Somos el quinto simio. Bueno, de los simios grandes. Están los simios menores, que son pequeños, arborícolas, son malabaristas, grandes brazos, la cintura escapular, lo que le hablaba hace un rato, le confieren una gran destreza, se pueden mover, pueden saltar, además tienen la cintura pélvica aquí abajo. Este es un gibón, ¿ya? Y dice, se mueve a través de los árboles, principalmente por braquiación, por movimientos braquiales, movimientos de sus brazos, ¿ya? Es como que estuvieran nadando entre las ramas, esa es la idea. ¿Tienen posibilidad de desplazamiento bípedo? Lo que decíamos hace un rato, pueden caminar en dos patas, pero no es lo permanente, no es lo permanente, y los largos brazos que les permiten desplazarse. Oh, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Acá. Y los simios mayores, donde aquí ya tenemos a los más cercanos a nosotros, están los orangutanes, que dentro de los simios mayores son los únicos arborícolas. Tienen un gran cuidado de sus crías y las hembras paren cada 8 años. Son poco visibles, ¿ya? Son difíciles de ver y se protegen demasiado también. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de los sistemas de orangután. Los gorilas no, este es un gorila, perdón. Son principalmente terrestres, se ayudan en las extremidades superiores para avanzar y algunos son capaces de crear herramientas simples. Ojo, esas herramientas no es que fabriquen herramientas, sino que toman elementos del ambiente, como palitos, por ejemplo, y son capaces de usar esos palitos para meterlos en un hormiguero, para meterlos en algún nido de algo y extraer alimento. O bien son capaces de utilizar piedras para partir semillas y comer el contenido. A eso se refieren las herramientas simples. Y los chimpancés, y los bonobos, que son muy parecidos a los chimpancés, son los que son más parecidos a los humanos en todos los aspectos, ¿ya? Fíjense que aquí no hay cola, ¿ya? Hay una investigadora, y de hecho estaba mirando el otro día en YouTube cuáles son los documentales que están disponibles. Y hay unos documentales sobre no me acuerdo el nombre de ella, es que una investigadora que le gustan mucho los gorilas, ¿ya? Y ella se fue a trabajar y a cuidarlos. Mister, El Sí, se Diana de llamaba Gorilas, como ¿no? Diane Foss, ella una cosa misma, así. exactamente, sí. Que es famosa porque ella se fue a vivir allá. ¿Ya? Y de hecho tiene un libro y una película que se llama Gorilas en la niebla, que fue como la que dio a conocer el estado de abandono en el que estaban estos animales, ¿ya? Y ya siguió trabajando con ellos, ¿ya? Acá están entonces nuevamente los lemures, que recuerdan a primates arborícolas, los terceros, ¿ya? Que están más ligados a los homínidos que a los lemures, y los homínidos, que son aquellos que se parecen a los humanos. Este sí es un gorila, ¿ya? Gigantesco. Ojo que son herbívoros, comen frutas, y los gorilas son los animales más fuertes del reino animal. Cuando tú analizas en relación al tamaño de los músculos, al espesor de los músculos, son los animales que pueden generar la contracción más poderosa. Son extremadamente fuertes y se alimentan simplemente con vegetales, ¿ya? Y aquí está lo que yo les decía. Este es un cladograma, o sea, es un árbol que nos va diciendo cómo se han ido generando los distintos grupos de monos, simios y simios que existen. Acá tenemos los catarrinos, que serían nuestros ancestros comunes. A partir de aquí se origina este gran grupo, o esta gran familia, que da origen a todos estos animales, los papiones, que son más o menos famosos, ¿ya? Y los hominoideados, ¿ya? O los hominidaes, que se parecen a los humanos, donde tienes todo este otro conjunto de género. El pan, por ejemplo, del chimpancé, ¿ya? El chimpancé de este género es el más parecido al género Homo. Nosotros somos Homo sapiens,
y el chimpancé es el más parecido, el gorila está un poco más alejado. ¿Ya? Y aquí nuevamente la misma idea. ¿Hace cuántos millones de años se produjo la separación entre todos estos grupos? Hace cerca de 19 millones de años se separaron los guimón del resto de origen de los humanos. ¿Ya? Tenemos el orangután, gorila, chimpancé, el bonobo, que son muy parecidos los chimpancés y los bonobos. Las diferencias son más bien sociales, la forma de comportamiento social. Y aparecen dos humanos porque se supone que acá probablemente después podamos seguir separándonos. ¿Ya? Bien. Y aquí están una línea de tiempo de cómo hemos ido apareciendo nosotros, ¿ya? El género Homo, directamente. Desde el Australopithecus afarensis significa alfarero, ¿ya? Por si acaso. O sea que a lo mejor eran capaces de utilizar algunos recipientes, algunas cosas, no necesariamente fabricarlos. ¿Ya? Desde hace unos 3 millones de años más o menos. Y lo interesante de esto es ir viendo cómo va cambiando sobre todo esto, que es uno de los indicadores importantes, el volumen craneal. Si suponemos que el sistema nervioso o que los tejidos nerviosos han tenido más o menos siempre la misma densidad, o densidades muy parecidas, a partir del volumen craneal podemos calcular el tamaño cerebral. Y fíjense, el tamaño cerebral acá ha ido normalmente en aumento, excepto aquí, el Homo neanderthalis y el Homo sapiens. Al parecer, el Homo neanderthalis llegó a tener cerebros más grandes que los que contiene o los que posee el Homo sapiens. Aparecen la duración en años, ¿ya? Y aquí estaríamos hablando entonces del Neandertal que se habría extinto hace más o menos 30.000 años, y el Homo sapiens moderno, ¿ya? Sapiens sapiens, desde hace unos 20.000 años hasta hoy de distribución mundial. Obviamente que esto es solamente una línea de tiempo, vamos a profundizar en cada uno de ellos con sus características más importantes, pero hay un continuo aquí, hay un continuo. Importante destacar que no hay acuerdo absoluto en todos estos. ¿Eh? En muchos de ellos sí, pero hay otros que dicen que no. Por ejemplo, hay algunos antropólogos que dicen que el Neandertal, que el Homo neanderthalis, no se extinguió, sino que el Homo neanderthalis se fue hibridando y fusionando con el Homo sapiens. Por lo tanto, habrían genes neandertales en los Homo sapiens modernos también. Hay otros que dicen que el Homo sapiens logró extinguir al Neandertal. Los Neandertal eran más inteligentes, tenían cerebros más grandes, pero eran muy pasivos, eran muy pacíficos. Y el Sapiens, hasta donde nosotros sabemos, y lo demostramos cada cierto tiempo, somos bastante beligerantes, ¿ya? Somos bastante peleadores. Y algunos piensan que el Homo sapiens habría extinguido finalmente al Neandertal en luchas territoriales. Entonces no hay acuerdo en absoluto en todo esto, pero vamos a conversar nosotros de ello. ¿Ya? Bien. Ahora nos enfocamos directamente en los humanos. Los humanos somos primates ultra especializados. ¿Ya? Aquí está la presentación. ¿Ya? ¿Qué somos nosotros? Bueno, somos homínidos bípedos con un gran cerebro. Esa es la característica principal. Los humanos modernos somos evolutivamente jóvenes. Llevamos solo 160.000 años en el planeta. ¿Ya? Volvemos a esta imagen que está acá. Desde el Neandertal en adelante, más o menos, ya se pueden considerar homínidos más o menos modernos. Los humanos modernos, o el género Homo, ya se habla de más o menos 160.000. Y ahí hay discrepancia. Algunos dicen que el Sapiens Sapiens tiene 50.000, ahí varía. Dígame, Juan Pablo. Es que tengo una duda, pero no sé si es como duda en verdad, pero Veamos. ¿puede volver a la diapositiva anterior?
¿A esa? La línea esa. Como por ejemplo en el Australopithecus, ese cráneo que está ahí, yo ¿Sí? sé que es de un humano antepasado y no de un mono, en verdad. O sea, como de un... Ah, claro, por anatomía comparada. Tú vas comparando las características de los monos y las características del Australopithecus, ¿ya? Y logras establecer diferenciación. Uno de los criterios diferenciadores, además del tamaño cerebral, es la forma de las cejas, de los párpados. Esta zona de acá, la forma de los ojos, esa marca que está ahí arriba, se llama prominencia superciliar, donde van las cejas. ¿Ya? Eso es distinto en los monos. Y lo otro es que aquí está solamente el cráneo, ¿ya? Pero muy probablemente se han encontrado también restos de otras partes del cuerpo que les permiten determinar, por ejemplo, si era bipedalista, si andaba en dos piernas, si andaba en dos piernas siempre o de vez en cuando. Entonces, una suma de características es la que permite diferenciar a un Australopithecus, por ejemplo, de otro Pithecus. Pithecus significa mono, por si acaso. Australopithecus significa literalmente mono del sur, mono austral. ¿Ya? Monos del sur que fueron encontrados en el sur de África, por eso se llama Australopithecus. Pero ese mono tenía características que lo hacían diferente a los monos normales. Por poner un ejemplo, tal vez el tamaño cerebral era mayor que el de otros fósiles de monos que se encontraron, o tal vez la orientación de los ojos era distinta, o tal vez el resto de los componentes eran distintos. Por eso es que es difícil para los antropólogos establecer estas categorías, lo que les decía hace un ratito, que no hay común acuerdo o no hay acuerdo absoluto en estas categorías, porque los criterios de diferenciación en parte dependen de quién esté haciendo la descripción. Aquí están indicados, sí, los que generan mayor consenso, excepto el ergaster, ¿ya? Que por eso tiene marcado un asterisco que no hay tanto consenso todavía en él. Entonces, claro, es difícil determinarlo. Bueno, aquí están hechas reconstrucción con resina también para establecer la forma del cráneo y las formas corporales. ¿Ya? Pero sí, Gracias. uno confía en el fondo en lo que hacen los antropólogos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los rasgos derivados? Recuerden que los rasgos derivados son aquellos que aparecen y que no tienen líneas evolutivas hacia atrás. Eh, Rasgos humanos que no aparecen en líneas evolutivas anteriores, caminar erguido sobre dos extremidades. Algunos postulan que el hecho de caminar erguido sobre dos extremidades fue lo que le confirió a los humanos una tremenda ventaja evolutiva. Porque, primero, cambiaba su punto de vista. De ser arborícola a ser terrestre, y de ser terrestre cuadrúpedo a ser terrestre bípedo, cambia el campo visual. En parte, si lo miramos como con una cámara, los caballos, las cabras, ya los animales herbívoros, están siempre mirando más que nada el suelo. Están apuntando hacia allá sus ojos. De repente pueden mirar el horizonte, pero cuando están comiendo, van mirando el suelo. Van mirando el suelo. Los humanos, al ponernos de pie, estuvimos obligados a mirar al frente y descubrir de esa manera que nuestros ojos podían ser una herramienta valiosísima para incorporarnos al ambiente. Y desde allí podría haber empezado todo el desarrollo o el gran desarrollo cerebral. Cuando nosotros analizamos el cerebro humano, la mayor parte de su volumen se encarga del procesamiento de información visual. Una cosa es que tengamos la corteza visual, que está en el lóbulo occipital, y otra cosa es que mucha de la corteza de asociación, de la corteza que hay entre medio, esté también relacionada con la información visual, con el procesamiento de la información visual. Para nosotros es muy difícil pensar eh, no visualmente. Nosotros soñamos, nuestro cerebro estamos durmiendo y estamos viendo imágenes. Cuando nosotros estamos somnolientos vemos imágenes. Nuestro cerebro es una gran máquina de procesamiento visual. Y bueno, también tiene capacidad de pensamiento, de lenguaje, que es otra función importantísima, y creación de herramientas y utensilios. Ahí se van generando ya diferencias con otros primates. Nuestras mandíbulas son más pequeñas, en el fondo hemos aprendido a alimentarnos más fácilmente,
y desde que se descubrió el fuego todavía, nuestra capacidad de alimentarnos fácilmente se vio facilitada. Es mucho más fácil digerir alimentos cocidos que crudos, ¿ya? Y por lo mismo, nuestro tracto digestivo también es más corto, porque nuestra digestión es más eficiente, ¿ya? Y hay más características. Bueno, los humanos primitivos, ¿ya? Esta rama de la ciencia, paleo significa antiguo, antropo es hombre y logos es estudio. Por lo tanto, la paleoantropología es el estudio de los humanos antiguos, ¿ya? Y han logrado determinar la existencia de más o menos 20 especies extintas de homínidos. ¿Pero qué es un homínido? Acá están las características. Dientes pequeños, cara relativamente plana, lo que le mencionaba Juan Pablo, del surco superciliar, ya se va aplanando. De hecho, más adelante, sí, acá, fíjate en esta imagen, ya, cómo se va aplanando el surco superciliar aquí. Fíjate lo prominente que es acá, lo prominente que es acá el surco superciliar. En este caso, también una prominencia. Pero en los humanos hay un aplanamiento del surco superciliar. ¿Ya? Las caras tienden a ser bastante planas, caminar más erguido, y tenemos un tipo de evolución del tipo mosaico, en donde hay varios rasgos que van evolucionando de manera independiente. O sea, por una parte va evolucionando el cráneo, pero por otra parte va evolucionando la cadera, la articulación de la articulación lumbar, ¿ya? Vamos modificándonos de varios lugares al mismo tiempo. Y las concepciones erróneas que las mencioné al comienzo, el hombre no desciende del mono y la evolución no ha sido unidireccional, ¿ya? Bien, el miércoles vamos a ver ya cada uno de los géneros, ¿ya? Y cuáles eran las características distintivas de ellos. Así que quedamos de aquí, muchachos, hasta el miércoles. Esta clase va a quedar grabada y la voy a subir en la plataforma apenas termine, ¿ya? Preguntas. No. Perfecto, muchachos. El miércoles nos vemos de nuevo, ¿ya? Recuerde que están fijadas las reuniones permanentemente, así que el miércoles en la hora que corresponde, a las 8:30, se meten de nuevo a esta sala. Nos vemos, Ya. muchachos. Que estén bien. Chao, Chao. Cami. Chao, Juan Pablo. Que estén bien. Chao, Paola. Que Mister. estén muy bien. Mister. Chao.